Buenas noches, profesor Paul García. En esta oportunidad le voy a presentar el trabajo monográfico titulado La contribución de la inversión extranjera del año 2002 al 2012 en el crecimiento económico del Perú. Mi nombre es María Génesis Sanchiray Cuarrera. Tengo a mi compañera integrante del grupo, Katy Morales, y Carla Andrade. Bueno, vamos a presentar el siguiente trabajo monográfico que se ha desarrollado para dar de forma práctica y sencilla para analizar y conocer los principales aspectos de la inversión extranjera en el crecimiento del Perú, tan importantes hoy en día para la internalización de la empresa, para el desarrollo de nuestro país. Para elaborar el presente trabajo se ha contado con distintas fuentes de información para lograr una subdivisión del tema. De esta manera poder desarrollar de manera idónea el trabajo monográfico. En el primer capítulo denominado la internacionalización, se determina cómo las empresas generan relaciones estables en los mercados internacionales y cómo influyen las inversiones extranjeras en el crecimiento del país, tales que veremos los enfoques de la internacionalización de la empresa en nuestro país, cómo actúan y su desenvolvimiento. Mientras que en el segundo capítulo, titulado La inversión extranjera directa en el crecimiento económico del Perú, se establece de tal influencia como el ingreso de importantes sumas de capitales del exterior orientadas hacia distintos sectores de nuestra economía donde favorecen la expansión en un entorno favorable a la inversión privada y del libre mercado. Aquí podemos observar el desarrollo gracias a la inversión extranjera y su inclusión social en nuestro país. Hablaremos sobre, en el primer capítulo, la internacionalización de la empresa. La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores en el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta y la cantidad y calidad de productos y servicios existentes marcan una tendencia que lleva a la internacionalización de la empresa. La internacionalización empresarial es el proceso en el cual la compañía crea las condiciones para preparar la salida al mercado internacional. Es la posibilidad de insertarse en dicho mercado o ampliar la vinculación al mismo. Hablaremos también sobre los enfoques de la internacionalización de la empresa. Existen diferentes enfoques teóricos que intentan explicar el proceso de internacionalización de las empresas. En primer lugar, la internalización desde una perspectiva económica, donde se engloban todas aquellas teorías que describen el proceso de internacionalización, desde una perspectiva puramente basada en los costes y en las ventajas económicas de la internacionalización. En segundo lugar, la internacionalización desde una perspectiva de proceso. Se recoge la perspectiva que considera el proceso de la internalización de la empresa, que concibe dicha internalización como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje basado en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en los mercados exteriores. En tercer lugar, dedicado a la teoría de redes, se desarrollan las nuevas ideas que centran el proceso de internacionalización como un desarrollo lógico de las redes interorganizativas y sociales de la empresa. Hablaremos otro punto muy importante, que son las empresas extranjeras influyentes. Los considerables flujos de inversión extranjera canalizados en el Perú durante los últimos años en el contexto de proceso de privatización, así como la procedencia de importantes inversiones orientadas al establecimiento de nuevas empresas y otros casos de fortalecimiento de las ya existentes, el clima propicio, los resultados de la pacificación nacional en pleno interno y externo mediante como el reciente acuerdo de paz celebrado como el Ecuador, son situaciones que han contribuido a fomentar tanto el comercio como la inversión. Los inversionistas o empresas extranjeras tendrán que decidir si operan a través de la constitución de una empresa nueva o una nueva sucursal. Decidirán el tipo de empresa que desean formar según lo que las leyes del Perú reconocen. Las empresas extranjeras pueden libremente establecer sucursales en el Perú
debiendo inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. La escritura pública deberá contener cuanto menos el certificado de vigencia de la sociedad principal en su país de origen, copia del pacto o de los estatutos y en el acuerdo de establecer la sucursal de Perú. Paso siguiente, mi amiga, compañera Carla Andrade hablará sobre el tema de los acuerdos de protección a las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras pueden libremente establecer sucursales en el Perú, debiendo inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. La escritura pública deberá contener, cuando menos, el certificado de vigencia de la sociedad principal en su país de origen, copia del pacto o de los estatutos y el acuerdo de establecer la sucursal en el Perú. El representante legal nombrado en el Perú deberá tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las generales de representación procesal que exige la ley. Ley de fomento de las inversiones extranjeras, aprobado por Decreto Legislativo 662 del año 1991, se basa en el principio de la igualdad entre la capital nacional y el extranjero. Tienen fundamentales contratos asociativos que crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas. En interés común de los intervinientes, este tipo de contrato no genera una persona jurídica. Deberá constar por escrito y no por sujeto a inscripción en el registro. Existen tres formas de contrato asociativos. El primero es el contrato de asociación en participación, el segundo, el consorcio y por último, el joint venture. Está en los derechos de la empresa extranjera. ¿Cuáles son esos derechos? En el Perú se han establecido derechos fundamentales a aquellas empresas del extranjero que desean invertir en nuestro país, para así brindarles mayores beneficios para que ellos puedan invertir en nuestro país. Vamos a ver unos de estos beneficios. El primero, que tiene el trato no discriminatorio frente al nacional, a todo el nivel nacional. Obtienen libre remesas de utilidades o dividendos. Obtienen libre reexportación de su capital, acceso irrestricto al crédito interno, libre contratación de tecnología y remesas de regalías. Tienen libertad para adquirir acciones de propiedad de inversiones nacionales. Tienen libertad para contratar en el extranjero seguros para su inversión, posibilidad de suscribir con el Estado convenios de estabilidad jurídica para su inversión en el país. El capítulo 2 consta acerca de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico del Perú. Dentro de este está la estructura de la inversión directa en el Perú. Como es sabido, la economía peruana viene presentando en los últimos años un crecimiento económico sostenido que se ha prolongado ininterrumpidamente por más de una década, pese a mostrar algunos episodios de fuerte desaceleración, aún en un entorno complicado, a raíz de las últimas crisis de mercados internacionales. Dentro de este destacado desempeño, un factor que ha contribuido decisivamente al dinamismo de la producción nacional ha sido la inversión extranjera directa, que ha significado el ingreso de importantes sumas de capitales del exterior orientadas hacia distintos sectores de nuestra economía, favoreciendo su expansión. Estos flujos de capital han sido atraídos por las oportunidades que ha venido ofreciendo el país, tales como la posibilidad de obtener altas tasas de rendimiento en un entorno favorable a la inversión privada y de libre mercado. El déficit de infraestructura del Perú. La Cámara Peruana de la Constitución, CAPECO, y otras organizaciones estiman que el déficit de infraestructura del Perú supera los 40.000 millones de dólares. Y si se ejecutaran los proyectos a tiempo, en el 2016 aproximadamente esta brecha se reduciría en un solo 50%. Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional,
Hacia al 2021, la actual brecha de infraestructura prácticamente se duplicaría, estimando que sería un 88.000 millones de dólares, por lo que se requiere invertir anualmente un 8.800 millones de dólares, equivalente a cerca al 5% del PBI actual. En el Foro Económico Mundial señala que un dólar invertido en infraestructura genera un retorno económico que va del 5% a 25%. Si el Estado tiene este dólar, pero no tiene capacidad de gestión, entonces debe recurrir al sector privado a través de las asociaciones públicas y privadas y obras por impuestos. Acerca de la inversión extranjera e inclusión social, el programa de convergencia entre minería y agricultura, agronomías, fue presentado por el Ministerio de Agricultura con el objetivo de potenciar el vínculo entre el desarrollo de la minería y el desarrollo rural. Dicha iniciativa busca estrechar los vínculos entre minería y agricultura a través de alianzas entre las empresas extractivas y el sector público, con la asesoría profesionales convocados por el Instituto Invertir. Los 4 ejes del nuevo desarrollo, que es la competencia, adoptar una forma empresarial para generar riqueza. La empresa es el eje del desarrollo económico y social. Convergencia. Manejo de códigos emocionales, que son los políticos, versus los códigos racionales, que son los empresariales. El desarrollo de un proyecto de envergadura debe ir de la mano de la propuesta del desarrollo integral. Los programas de responsabilidad social deben convertirse en programas de valor compartido. Instituciones. Preparación de propuesta de desarrollo paralela. Diálogo liderado por la PCM. Fortalecer el sistema de negociación. Mesas con autoridades representativas respecto a los acuerdos. Implementación con la ley y los acuerdos en mano. Globalización nos dice que el éxito económico de todo país depende de su inserción a la economía global. El éxito de todo programa de desarrollo rural dependerá de la conexión positiva de los pequeños productores con la empresa moderna. Se debe promover la asociatividad para lograr economías de escala frente al mercado global. Se debe acudir a empresas internacionales y nacionales que conecten a los productores con el mercado. Le doy paso a mi compañera Catherine Morales, que nos va a hablar acerca de las conclusiones respectivas del trabajo. Bien, para concluir es fundamental que el país continúe ofreciendo condiciones adecuadas para atraer los capitales de largo plazo del exterior. Esto se logrará no solamente manteniendo reglas de juegos claras y estables para el inversionista, sino también fortaleciendo la institucionalidad y reduciendo las posibles barreras a la inversión en temas como infraestructura, legislación, trámites burocráticos y seguridad, entre otros. Asimismo, también debemos incentivar la reinversión para que los capitales ganados por las empresas extranjeras no se muevan del país y sean invertidos en nuevos negocios que generen empleo y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Punto 3, por lo tanto, las inversiones extranjeras directas desencadenan un desbordamiento de la tecnología, ayudan a la formación de capital humano, contribuyen a la integración en el mercado internacional, ayudan a crear un clima de mayor competencia en los negocios y acrecientan el desarrollo de las empresas. En conclusión, las inversiones extranjeras directas pueden ayudar a mejorar las condiciones sociales y ambientales del país receptor mediante, por ejemplo, la transferencia de tecnologías más limpias y la orientación a políticas empresariales socialmente más responsables. Gracias. Bueno, ese sería todo el trabajo. Gracias. ¿Qué aplasto? ¿El rojito?